En esta oportunidad vamos a trabajar soluciones buffer o soluciones reguladoras o soluciones amortiguadoras. Esto tiene gran implicancia biológica. Recuerden que el cuerpo humano tiene que mantener un rango de pH y ya se vio en la teoría que estuvieron trabajando el PowerPoint en donde explicaba un buffer de la sangre, el buffer de bicarbonato. Es muy importante porque si se excede esos límites puede hasta ocasionar la muerte. Y también es necesario saberlo para poder entender determinadas patologías como por ejemplo acidosis metabólica o alcalosis metabólica. Vamos a comenzar a hacer los ejercicios y a terminar la guía sabiendo que después cualquier inconveniente está en las consultas y después se hace un Zoom para explicar todo. Comenzamos con el ejercicio número 2. El ejercicio 2 dice: el ácido sórbico, nos da la fórmula, es un ácido cuya constante de acidez a 25 grados centígrados es de, y nos da el valor de la constante, que es 1,7 por 10 a la menos 5. Su sal, sorbato de potasio, nos da la fórmula, se utiliza en la industria láctea para inhibir la formación de moho en determinados quesos. Determine el pH de la solución reguladora que contiene 0,02 mol sobre litro de sorbato de potasio y 0,015 mol sobre litro de ácido sórbico a 25 grados centígrados. ¿Cómo resolvemos este caso problema? Extraemos los datos, vemos que hay una solución reguladora compuesta por una sal, cuya base conjugada es el radical del ácido. Nos da una constante de acidez porque el ácido es un ácido débil. Nos da la concentración en molaridad de la sal fuerte y nos da la concentración en molaridad también del ácido débil. Planteamos un equilibrio de reacción para la sal y un equilibrio de reacción para el ácido débil. Y aquí yo me voy a detener porque necesitamos repasar la teoría de este tipo de soluciones. No son soluciones de ácido débil como veníamos sacando el pH. Son soluciones reguladoras que además de tener ese ácido débil, tiene la sal con su base conjugada. Esta mezcla homogénea, ¿cómo actúa? Actúa para mantener el pH constante cuando se agregan pequeñas cantidades de ácido o de base o se agregue agua, o sea, diluir la solución. Pero cada sistema buffer tiene su propio rango efectivo de pH. Por eso se dice hay soluciones buffer para pH ácido y hay soluciones buffer para pH alcalino. ¿Por qué? Porque depende cuál sea la constante de equilibrio del ácido o de la base débil que estamos empleando en esa solución reguladora, es el rango de pH que vamos a tener, en donde nos va a mantener dentro de esos rangos. Obviamente que si le seguimos incorporando a esa solución buffer mucho ácido o mucha base fuerte, va a llegar un momento que no va a poder regular más y amortiguar ese rango de pH. En este caso problema vemos que tenemos la concentración de la sal en un inicio, como nos dice el dato, es 0,02 molar. Que en llegado el equilibrio es una solución fuerte, por lo tanto se disocia completamente. Al disociarse la sal, van a ver que va a tener este compuesto que es la base conjugada del ácido débil, ¿sí? O muchas veces es el radical del ácido, ¿sí? Esa base conjugada vamos a tener toda la concentración porque es fuerte,
se va a dividir esa concentración en la base conjugada y en el catión potasio en este caso. En cambio, ¿cuál es el comportamiento del ácido débil? El ácido débil también tiene un equilibrio de reacción, pero de toda la concentración inicial que teníamos de 0,015 molar, solo una parte se desprende, que es el X, como en toda reacción de ácido débil. Ese X, si nos fijamos, es tan chica la K de acidez, o sea, la constante, que es muy poquito lo que se desprende. ¿Qué quiere decir? Que va a ser un valor muy chico el X. Y ese X, un valor tan chiquito que si se fijan después es un valor cercano a 10 a la menos 5, ¿sí? Tenemos 5 ceros delante del 1, que se desprecia al lado de la cantidad que vamos a tener de esa base conjugada dada por la sal. Entonces, si en solución tenemos la sal y el ácido y se descomponen de esta manera, o sea que en el equilibrio vamos a tener los iones, la mayor cantidad va a ser la proveniente de la sal, la mayor cantidad de la base conjugada. Es por eso que aquí esta X se desprecia con respecto a este valor. Cuando nosotros hallamos la K, decimos, es el producto de los productos sobre los reactivos, ¿sí? La constante de acidez, tenemos la concentración de los productos sobre los reactivos. Cuando vemos qué concentración tiene de base conjugada, solamente ponemos el valor que se desprende de la sal. No vamos a despreciar este X, porque si no tendríamos que hacer 0,02 más esta otra X, pero es tan chiquitita que solamente ponemos 0,02. La concentración de protones, sí, la única que nos queda poner es X, sobre la concentración de reactivos, ¿sí? Que como es tan chiquita esta X, se desprecia con respecto a este otro valor. Entonces ponemos directamente 0,15. Y trasladamos el valor del dato que nos da de la constante de acidez, que es 1,7 por 10 a la menos 5. De esta manera despejamos X, que va a ser la concentración de protones. 0,015 estaba dividiendo, pasa multiplicando, y 0,02 estaba multiplicando, pasa dividiendo. Despejamos, tenemos la concentración de protones, y una vez que tenemos la concentración de protones, sacamos el menos logaritmo y obtenemos el pH. Y lo colocamos como respuesta. Le tiene que dar pH igual a 4,89. Ejercicio 3. Se preparó 1 litro de una solución reguladora mediante la adición de 0,15 moles de la sal metanoato de sodio, nos da la fórmula, y 0,55 moles de ácido metanoico, nos da la fórmula. La pregunta A dice cuál es el pH de la solución reguladora, y acá hay dos incisos que son distintos a los ejercicios anteriores. Dice B, si se agrega ácido clorhídrico a la solución anterior, el pH aumentará o disminuirá. Y C, si se agregara hidróxido de sodio a la solución reguladora, el pH aumentaría o disminuiría, y hay que justificar el porqué. Nos da como dato también la constante de acidez, que es 1,8 por 10 a la menos 4 a 25 grados centígrados. Como siempre les digo, primero hay que sacar o extraer los datos del problema. Tenemos una solución reguladora compuesto por un ácido débil y una sal de ese mismo ácido débil que se llama base conjugada, ¿sí? Con el ion sodio, por lo tanto es una sal fuerte. Entonces, decimos que la sal tiene una concentración inicial de 0,15, porque esto lo extraemos del dato del problema,
y que el ácido débil tiene una concentración inicial de 0,55 y nos da la constante de acidez. Planteamos una ecuación, una reacción reversible, por eso las dos puntas de flecha, en donde se disocia completamente, porque es una sal fuerte, en el ion sodio y en la base conjugada del mismo ácido débil. Cuando hacemos la reacción de este ácido débil con la descomposición, vemos que una parte nomás se disocia, no se disocia completamente como en la sal. En la sal nos daba la concentración y en el ácido nos daba la concentración inicial, pero como vemos no se disocia completamente. Solo se disocia una X que nosotros no sabemos cuánto es. En el medio, ¿qué vamos a tener cuando esté en un medio acuoso? Vamos a tener la sal y el ácido disociados. ¿Cuánto de esa base conjugada vamos a tener? Como es tan débil este ácido, es poquita la cantidad de base conjugada que vamos a tener por el ácido. Entonces vamos a tomar solamente lo que se disocia de la sal fuerte. Es por eso que cuando planteamos la constante de acidez del ácido, en ese medio decimos que es la concentración de los productos sobre la concentración de los reactivos. Pero ¿qué pasa? Al sustituir después con números esta ecuación, vemos que la constante de acidez no las da y la concentración de la base conjugada tomamos solamente la que está dada por la disociación de la sal fuerte. No vamos a tomar esta, ¿por qué? Porque esta parte de la concentración que habría que sumarle a 0,15 es tan poquita que no me va a variar el número. Entonces ponemos 0,15. Después vemos la concentración de protones, solamente la tenemos en la disociación del ácido y es X, así que por más poquita que sea le multiplicamos. Y debajo tenemos que poner la concentración del ácido. Esto también es una parte la que se disocia de este ácido, pero como el X es tan chiquitito, se desprecia ante el 0,55. Entonces colocamos 0,55. Despejamos la X para saber cuál es la concentración de protones que tenemos y de esta manera poder calcular el pH. Despejamos X, el que estaba dividiendo pasa multiplicando, el que estaba multiplicando pasa dividiendo y tenemos la concentración de protones y luego hacemos el menos logaritmo y obtenemos el pH. El pH les tiene que dar 3,18. Pero la otra pregunta, la pregunta B y la pregunta C, nos dice, la B dice si se agregara ácido clorhídrico y la C dice si se agregara hidróxido de sodio. Entonces aquí tenemos que recordar el principio de Le Chatelier. El principio de Le Chatelier nos dice, cuando en un sistema en equilibrio se produce una modificación de alguna de las variables que lo determina, el equilibrio se desplaza en el sentido en que se oponga a dicha variación. ¿Por qué se opone a dicha variación? Justamente para poder liberar esa perturbación y mantener el equilibrio. Se dice también que vuelve a un nuevo equilibrio. En el inciso B nos decía que a ese sistema le agregaba ácido clorhídrico. Si le agrega ácido clorhídrico vamos a tener más protones en el medio. Dirían, bueno, entonces disminuye el pH, pero no, porque esos protones se consumen, reaccionan con la base conjugada para dar más ácido. Entonces esos protones no están aumentados en el medio, simplemente que reaccionan con la base conjugada. Vamos a tener un poco más de ácido en el medio, pero no de protones libres. Lo mismo pasa cuando añadimos hidróxido de sodio. Cuando añadimos hidróxido de sodio, va a reaccionar con la parte del ácido débil de esa solución reguladora
y el equilibrio va a desplazarse a medida que va a dar más base conjugada, ¿sí? Va a haber más moléculas de agua. Por eso las soluciones amortiguadoras resisten a los cambios de pH, aunque le agreguemos hidróxido o le agreguemos ácido. Fíjense en esta reguladora lo que pasa. En el inciso B disminuye un poquito la base conjugada, pero no nos importa. Lo que nos está importando es que esos protones que se liberan al medio, ¿por qué? Porque incorporamos ácido clorhídrico, reaccionan con esa base conjugada y van a dar más ácido. Y en el inciso C, esos oxidrilos que estamos incorporando al añadir el hidróxido de sodio van a reaccionar con el ácido y van a dar más base conjugada y agua, ¿sí? Esos oxidrilos reaccionan con el protón y me genera el agua, ¿sí? Me queda la base conjugada. Vamos a tener menos ácido y más base conjugada, pero no va a haber en el medio oxidrilos. Esos oxidrilos en equilibrio no se encuentran libres y de esta manera no se modifica el pH. El problema 4 dice, se prepara una solución a partir de 17 gramos de ácido cloroacético y nos da la fórmula, y 12 gramos de la sal cloroacetato de sodio y nos da la fórmula en agua, siendo 1 litro el volumen de la solución. Determina el pH de la solución y nos da como dato la constante de acidez y el valor de la constante. Para resolverlo, como siempre hacemos, sacamos los datos. Vemos que es una solución reguladora compuesta por un ácido débil y una base conjugada de este ácido, formando una sal con el sodio. Nos da la concentración del ácido débil, nos da la concentración de la sal fuerte, pero nos la da, fíjense, en gramos en 1 litro, ¿sí? Primero decía 17 gramos del ácido y 12 gramos de la sal en 1 litro de solución. Entonces, eso lo pasamos a molaridad con la masa molar de cada uno de los compuestos. Nos da 0,18 moles en 1 litro para el ácido y 0,10 moles en 1 litro para la sal. Al resolverlo, planteamos el equilibrio, primero de la sal, luego el equilibrio del ácido, y sabemos que la sal tiene un comportamiento de sal fuerte, por lo tanto en un primer momento, en un estado inicial, tenemos toda el 0,10 molar de esta sal y nada ionizado. Una vez que llega al equilibrio lo tenemos todo ionizado, ¿sí? Por eso estado de equilibrio tenemos 0,10 de la base conjugada y 0,10 del ion sodio. Para el ácido, como sabemos que tiene un comportamiento débil, entonces decimos que de los 0,18 molar se disocia una parte que va a quedar como iones. Iones que van a ser también esa base conjugada y ion hidrogenión o bien protón. Fíjense que se desprecia esta X, ¿sí? La cantidad de moles que podemos llegar a tener con respecto al ácido, y todo lo que tengamos de concentración de base conjugada va a ser lo que viene de la sal, ¿sí? El 0,10 moles. Entonces planteamos la constante de acidez, que es lo mismo que el producto de las concentraciones de los productos sobre la concentración del reactivo. La cantidad de base conjugada es 0,10, ¿sí? Lo que tenemos, como dijimos antes, de la sal. La cantidad de protones, ese sí va a X.
y la cantidad que tenemos del ácido, como es un ácido muy débil, se desprende muy poquita, esta X tan chiquitita, que se desprecia con respecto a este valor tan grande que es 0,18. Entonces ponemos 0,18. Despejamos la X, ¿sí? Que la X va a ser que la concentración de protones. Despejo la X, que está aquí, poniendo el 0,18 multiplicando y el 0,10 dividiendo. Luego, lo que se hace, una vez que calculamos la concentración de hidrogeniones, hacemos el menor logaritmo y tenemos la respuesta. pH igual 2,6. Para el ejercicio 5, nos dice: a 298 Kelvin se preparó una disolución reguladora que contiene 0,12 molar de ácido láctico, nos da la fórmula, y 0,1 molar de sal lactato de sodio, y nos da la fórmula. Calcular el pH de la solución y nos da como dato la constante de acidez a dicha temperatura. ¿Cómo lo resolvemos? Como siempre hacemos, sacamos del problema los datos. Tenemos una solución reguladora compuesta por un ácido débil y una sal fuerte. Esa sal está compuesta por su base conjugada y el anión sodio. Esa sal, como es fuerte, ¿sí? Tiene al principio una concentración de 0,1 molar, ¿sí? En el estado inicial, y cuando llega al equilibrio se disocia completamente. De aquí sacamos la concentración que tenemos de esa base conjugada. Después planteamos el equilibrio que hay con respecto al ácido débil y vemos que de esa concentración 0,12 molar es solamente en el equilibrio que se desprende una partecita mínima. Ese X es muy chiquito y siempre se desprecia con respecto a este valor mucho más grande que 0,12. De hecho, si después cuando ven el resultado, fíjense que el X les da un número elevado a la menos 4. Menos 4 quiere decir que hay 4 ceros delante. Si se fijan, es mucho más chico que 0,12. Por eso es que la X se desprecia. Es tan chiquito el valor que decimos directamente que la concentración que hay del ácido es 0,12. Cuando planteamos la K. Planteamos la K, o sea, la constante de acidez, que es igual al producto de los productos, ¿sí? En este caso es de la base conjugada y el protón, dividido la concentración de ácido. 0,1 reemplazamos por X y esta otra reemplazamos por 0,12 porque decíamos que esto era despreciable. Trasladamos el valor de la K y despejamos la X. Al despejar la X nos da la concentración de protones. Al sacar el menos logaritmo de la concentración de protones, ¿sí? Trasladamos el resultado y nos va a dar el pH. Y ponemos como respuesta pH les tiene que dar 3,77. El ejercicio 6, fíjense que es muy parecido. Por eso voy rápido con respecto al ejercicio 4, 5 y 6 son muy parecidos, son reguladoras de un rango de pH ácido. Así que fíjense que les tiene que dar menor a 7, ¿sí? Que sería el pH neutro, de 1 a 7. El resultado dice, el problema dice así: calcular el pH de la solución resultante al añadir 4 gramos de fluoruro de sodio a 250 mililitros y de
ácido fluorhídrico 0,25 molar. Nos da el dato de la constante de acidez y también nos da los pesos atómicos. Entonces, extraemos los datos de este problema, tenemos una solución reguladora cuando añadimos estas dos sustancias. Fíjense, esta solución está compuesta por un ácido débil con su sal y el ácido débil, ¿sí?, tiene una concentración que, bueno, esta la tienen ya, 0,25, la tienen que sacar del problema, pero esta otra, fluoruro de sodio, de la concentración de la sal, la tienen que hallar. ¿Cómo lo hacen? Saben que tienen 4 gramos en 250 mililitros. 4 gramos en 250 mililitros. En 1000 mililitros, ya que es un litro, ¿sí? Y después esos 4 gramos y sacan con el peso, el peso molecular es 42, ¿sí? Simplifican, es igual a un mol, ¿sí? Nos queda mol sobre litro, ¿sí? Porque simplificaron los 2 gramos y simplificaron los mililitros. El resultado de esa concentración le tiene que dar 0,38 molar. Para resolverlo, plantean el equilibrio, ¿sí?, con 2 puntas de flecha, en donde, como la sal es fuerte, esos 0,38 se disocian completamente, pero nos importa el flúor, ¿sí? ¿Para qué? Porque cuando se disocia este ácido que es débil, que tiene una constante de acidez 6,8 por 10 a la menos 4, vemos que despejamos el X, ¿sí?, que sería la concentración de protones. En la concentración de flúor ponemos, acuérdense, el fluoruro desprendido de la sal. Y para la concentración de ácido ya lo teníamos del dato del problema, que era 0,25 molar. Despejamos la X, que sería la concentración de protones, y sacamos el mero logaritmo para dar la respuesta. La respuesta es 3,35 el pH.